Esta noche es el derecho civil médico, la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente, la responsabilidad civil del médico. Quisiera que tomen mucha atención en este tema porque es una alternativa a la solución de muchos problemas de mala praxis médica que estamos viviendo en estos momentos. Hace unos unas 2 semanas atrás se presentaron casi 10 negligencias médicas. A nosotros ya no nos asombra. Pero eso hemos visto de cerca, no es culpa de los médicos, no es culpa de los pacientes, es culpa del sistema, es culpa de la estructura de salud que está, como les decía hace rato, tan venidamente. Y este tema que va a ocuparse el doctor Jaime Mamani es sumamente importante y quiero que muchos de ustedes, ojalá que nunca pasen por una situación difícil o tengan que ayudar a algo, van a tener la posibilidad de hacerlo con un conocimiento adecuado. El doctor Jaime Mamani es actual presidente en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, periodo 2021-2023. Él es docente titular emérito de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés en la materia Derecho Civil, uno, Personas y Derechos Reales desde el 2008 al 2023. Docente titular emérito de la carrera de Derecho UNSA en la materia de Derecho Civil 3, Contratos UNSA 1999-2023. Docente de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, Unidad de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, diplomado en Derecho Notarial 2012 al 2023, diplomado en Código Procesal Civil, Código de las Familias y del Proceso Familiar 2014 al 2023. Actual coordinador y docente del Diplomado en Derecho Notarial Plurinacional. Docente titular emérito de la carrera de Derecho UNSA en la materia de Derecho Civil, Personas y Derechos Reales. Docente titular emérito de la carrera de Derecho UNSA en la materia de Derecho Civil, UNSA 1999-2023. Ese es la hoja de vida del doctor Mamani, al cual le invito a tomar la palabra, querido doctor. Muchas gracias. Agradecemos primero a los organizadores, fundamentalmente aquí a nuestro querido amigo Víctor Hugo Llanos, que hace mucho tiempo se viene ocupando de una temática muy difícil cuando se presenta en las familias el tema de la salud. Vamos a tocar conmigo el tema de la responsabilidad civil. El tema de la responsabilidad civil, no sé si está en la presentación, por favor. Ahí está. Por favor, la primera presentación. La siguiente. Bien. Entonces, comencemos hablando sobre la temática de la responsabilidad contractual y extracontractual. Directo al tema. Cuando existe una negligencia médica, cuando el comportamiento de un médico, ¿cierto?, no está acorde a la lex artis, o sea, a el comportamiento normal, común y corriente que se espera de un médico en la época, entonces surge la responsabilidad. En materia de responsabilidad podemos hablar de responsabilidad civil, responsabilidad penal, ¿no es cierto? A nivel personal. Y a nivel institucional también podemos hablar de responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva. Entonces, pero aquí vamos a hablar de la responsabilidad civil del médico. Ahora, no hay que estigmatizar, ¿no es cierto?, al médico con el tema de la negligencia médica.
porque todas las profesiones o en todas las profesiones podemos encontrar buenos abogados, malos abogados, buenos choferes, malos choferes, buenos cocineros, malos cocineros, buenos carpinteros, malos carpinteros, etcétera. Entonces, esta temática de la responsabilidad, ¿no es cierto? Pretende justamente ver el tema de que las personas que no respetan las reglas, ¿no es cierto?, tengan que responder. Seguramente otro tocará el tema de la responsabilidad penal. Hoy simplemente vamos a tocar responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad se divide en dos, la responsabilidad contractual y la extracontractual. Cuando hablamos de la responsabilidad contractual, podemos nosotros mencionar que se trata de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual dos o más partes, ¿no es cierto?, deciden de que se pueda crear una relación jurídica, y en este caso de los médicos, una relación jurídica entre el paciente y el médico, para que se preste un determinado servicio, ¿no?, relacionado a temáticas de la salud del paciente. Ahora, en cambio, cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, hablamos del incumplimiento de un deber genérico. Hay un deber genérico que dice, ¿no es cierto?, no dañar a nadie. Simple y llanamente, dice, ¿no es cierto?, la lex Aquilia, desde el derecho romano, el que causa daño a otro debe reparar. Consecuentemente, existen normas genéricas, no específicas, e incluso de derecho natural, como por ejemplo, no matar, no robar, ¿no es cierto?, respetar a los padres, etcétera. Y entre ellos tenemos normas genéricas en todo el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, que nos dicen que los médicos deben comportarse de determinada manera en la realización de su actividad, y así también todos los demás profesionales. Para hacer una diferencia, entonces, entre responsabilidad contractual y extracontractual, debemos mencionar en forma sencilla que hablamos de responsabilidad contractual cuando se incumple el acuerdo de dos partes, las obligaciones que las mismas han pactado. Si se incumple, debes responder por ese incumplimiento, pero producto de un acuerdo. En cambio, responsabilidad extracontractual no existe ningún acuerdo. Ocurren eventos, ¿no es cierto?, provocados por el ser humano o por la naturaleza, en este caso por el ser humano, que no estaban previstos, pero que tal vez debía preverlo y consecuentemente debe responder. Entonces, siguiente por favor. Dado así sencillamente en qué consiste la responsabilidad, ¿no es cierto?, contractual y extracontractual, la pregunta es, ¿y cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad de el médico respecto del paciente? ¿Será una responsabilidad contractual o será una responsabilidad extracontractual? ¿No? En otras profesiones es más sencillo. Nosotros contratamos a un arquitecto, es un contrato. Contratamos a un ingeniero para que haga cálculos estructurales, es un contrato. Contratamos a un abogado para que haga una defensa, es un contrato de prestación de servicios. Pero el tema del médico, o sea, hay una discusión. En realidad, ¿contratamos con el médico o no contratamos con el médico? Y ahí surge justamente una discusión. Por ejemplo, si nosotros vamos a una institución, ¿no es cierto?, hospitalaria, visitamos una clínica, no contratamos, ¿no es cierto?, con el médico que nos va a tratar, sino con la institución. Pero ahora eso es un contrato o no es un contrato. ¿Y con quién es el contrato? ¿El médico que nos va a tratar, que va a hacer la cirugía, va a responder o va a responder a la institución? No es sencillo este tema. Entonces, por eso muchos han dicho, ahí no hay contrato, porque primero está con la institución y luego la institución decide un médico. El paciente no ha elegido al médico, consecuentemente no sería un contrato, ¿no es cierto? Y otros dicen, cuando una persona se accidenta y terceras personas lo llevan, ¿no es cierto?, ni siquiera lo conocen, lo llevan a un hospital y ahí de emergencia, ¿no es cierto?, el médico de turno lo atiende. Y ahí hay un contrato, porque incluso el paciente está inconsciente. ¿Hay un contrato o no hay un contrato? ¿Cierto? Luego dicen, en materia de menores de edad,
porque sabemos que para que haya un contrato, uno tiene que ser mayor de edad y poder hacer los contratos a partir de los 18 años para adelante. Pero si tiene 7 años, 5 años, ¿es un contrato o no es un contrato? Porque no tiene una voluntad válida. Otros dirán, pero sus padres son los que van a contratar, de acuerdo, pero vayamos a otros casos, ¿no es cierto? Hay personas que llegando al hospital, ¿no es cierto?, por el dolor sufren una descompensación y de repente, ¿no es cierto?, se encuentran inconscientes. Al ingresar estaba consciente y después está inconsciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a decir que se va a hacer el tratamiento? ¿Ahí hay un contrato o no hay un contrato? El reglamento, ¿no es cierto?, del ejercicio de la profesión de los médicos nos dice en su artículo 14 de que debe haber un consentimiento. Y seguramente van a tratar esta temática del consentimiento informado, ¿no? Entonces, que debe dar el paciente, pero a veces el paciente no está en condiciones de dar el consentimiento, consecuentemente no podría hablarse de un contrato, porque el consentimiento lo va a dar tal vez un familiar, ¿no es cierto? Y en su caso, dice el artículo 14 del reglamento del ejercicio de la profesión de los médicos, en su caso, cuando no hay nadie, ¿no es cierto?, el establecimiento, ¿no es cierto?, médico debe, ¿no es cierto?, decidir cómo y por qué lo va a atender. Porque el tema de la salud no va a esperar a que haya un consentimiento de la esposa, el sobrino, que cuando aparecerá y la atención es urgente. Y entonces ahí se discute si, ¿no es cierto?, la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente es un contrato o no es un contrato. Entonces, la mayoría de la doctrina ha establecido de que sí es un contrato, porque en la mayoría de los casos, los pacientes sí acuden, ¿no es cierto?, a un médico de cabecera privado, a un establecimiento médico, público o privado, voluntariamente acuden, tal vez con dolor o sin dolor. Entonces, tomando en cuenta que la mayoría va conscientemente a la prestación del servicio del médico, la mayoría de la doctrina indica que la relación médico-paciente es una relación contractual. Y excepcionalmente, en algunas situaciones se presentará una relación médico-paciente extracontractual, como en el ejemplo de que alguien se accidenta y terceros lo llevan a un centro médico, nadie lo conoce, no sabemos ni su nombre, pero los médicos deciden atenderlo. Entonces, ahí hay una relación extracontractual. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de definir si es una relación contractual o extracontractual, no es cierto? El tema de la relación médico-paciente. El tema es del grado de responsabilidad. Ojo, el tema es el grado de responsabilidad del médico. Porque en materia contractual, si hay un contrato, ¿no es cierto?, en nuestra legislación y en cualquier profesión, el médico responde por culpa, ¿no es cierto?, leve y levísima. Pero en materia extracontractual responde por todos los grados de culpa. Entonces, está en desventaja el médico. El médico siempre va a querer una relación contractual, ¿cierto? Y el paciente a veces cuando quiere presentar negligencia médica, siempre va a querer establecer de que fue una relación extracontractual, más allá del contrato, ¿no es cierto? Pero como hemos mencionado en la práctica, en la mayoría de los casos, el paciente, ya sea menor de edad, acompañado de su padre, va voluntariamente, ¿no es cierto?, a realizarse la atención médica. Por eso se dice que la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente es contractual y excepcionalmente será extracontractual. Y la importancia es el grado de responsabilidad. Ahora, siguiente, por favor. ¿A dónde estamos? Tesis contractual. ¿No? Bien. Siguiente, por favor. Ahora, en la responsabilidad contractual. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad contractual, y específicamente, el artículo 339 del Código Civil Boliviano nos dice que se responde, ¿no es cierto?, cuando la persona obligada incumple con las obligaciones pactadas, ya sea expresamente o tácitamente, pero pactadas. Si se incumple, a menos que demuestre de que no fue su voluntad o no pudo impedir el incumplimiento. Consecuentemente,